Bien, tome asiento, sean todos muy bienvenidos. Para sorpresa de todos, estoy yo. Así que si usted estaba esperando otro mensajero, otro maestro, lo siento. Pero las cosas como el Señor quiere, ¿sí? Bueno, después de escucharme vamos a ver si... ¿Tuviste el domingo? Entonces si estás contento... Gracias, te voy a dar un beso, porque después el domingo algunos ya no piensan igual. Mucho. Muy bien. Bueno, el hermano Absalón ha tenido un pequeño inconveniente familiar con los niños y bueno, a último momento Nada grave, sí. Cosas de niños. Y a último momento me pidió, me avisó que no venía, así que acá estamos. ¿Y ahora? Encima se me dilató el orador y me ha dejado poco tiempo. Así que vamos despacito. Para ir entrando en tema, en el estudio de las Escrituras, yo quiero dejar algo de lo que es la palabra, algo puntualizado. Es importante entender que Dios se ha revelado a lo largo de los tiempos en distintos periodos, en distintas situaciones, Él se ha revelado. Y estos momentos, estos periodos están claramente separados, y esas divisiones, présteme atención, no son puestas por el Señor. Esas divisiones, esos periodos, son cosa del hombre, pero para poder entender mejor la Escritura. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? A esos periodos, a esos momentos, a esas divisiones, se la conocen como dispensaciones. Y es lo que estamos estudiando. Y bueno, mencionamos 7, pero según qué maestro te puede sacar hasta 20. Pero nosotros lo hemos resumido en 7 momentos, 7 periodos donde Dios se ha manifestado y a través de su plan nos está enseñando cuál ha sido el propósito, el plan de la creación de todos nosotros. Así que esto es para favorecer la interpretación, no es porque sea algo teológico, algo doctrinal, no, estas divisiones las ha hecho el hombre, ¿sí? ¿Cuántos saben que la Biblia no traía divisiones, no traía versículos divididos? Las ha hecho el hombre. ¿Para qué? Para favorecernos. Así que no quiero que nadie se confunda con esto, ¿sí? Pero es bueno tenerlas en cuenta porque eso nos hace una manera de aprender de manera progresiva y entrar en los distintos ciclos de la creación donde se ha manifestado el Espíritu Santo, se ha manifestado el Señor y ha traído esos momentos, ¿no? Que hemos estudiado ya algunos, ¿no? La primera dispensación que compartió el hermano, la inocencia. La segunda, ¿qué? En la inocencia era el tiempo donde había tanta libertad, la conciencia donde estaba la determinación humana, el gobierno donde fue el pacto con Noé, ¿se acuerda? A ver, hoy voy a tomar examen. ¿En qué dispensación estamos? No jueguen al loto porque van a perder. Aparte porque no es de Dios. Estamos en la gracia. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué número? La quinta es gracias. Gracias por apagar. No pasa nada. Estamos en la gracia. Fíjense para qué tengo esto. ¿Se dan cuenta? Cuando no tengo que estar, no tengo que estar. Muy bien. La gracia y después ¿qué viene? La dispensación del reino o que le llaman milenio. Pero nosotros hoy vamos a tocar la que tiene que ver con la ley. ¿Cuántos creen que la Biblia, el Antiguo Testamento, ya caducó? Si es la ley. Es fácil decir no, pero explícamelo. Explícamelo. Vos callate.
Jesús vino a cumplirla. Por eso, y Jesús vino a cumplirla, no a quitarla, no a abrogarla, no vino a qué, a cumplirla. Pero el tema es este: en la dispensación de la ley, en la anterior aprendimos que era el tema base era la promesa. En esta es la obediencia. En la dispensación de la ley es la obediencia. La obediencia a la palabra, porque la palabra no ha perdido vigencia. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 16 en adelante: ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santificaos en la verdad. Tu palabra es verdad. El Nuevo Testamento es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y cuántos saben que sin santidad no le vamos a ver? Así que, ¿es importante la palabra? Claro que sí. Es importante, y la base de esta dispensación, que es la obediencia, es fundamental para poder verle. Pero el pueblo, vamos rapidito a lo que nos habíamos quedado, ok, estamos en esto, la ley. Pero digo esta aclaración porque a veces cuando decimos de la ley, como estamos en la dispensación de la gracia, ya no me someto a la ley. Mira, yo te voy a decir una cosa: te conviene, porque la verdad es su palabra y su palabra te santifica y te va a permitir estar delante de su presencia. En la dispensación de la ley, comenzó cuando Dios le dio, como dice la fotito esa, las tablas, la ley a Moisés. Comienza con el Éxodo, ¿no? Cuando los lleva frente al monte Sinaí, le da las tablas de la ley, y termina ese periodo, esa dispensación, termina en la muerte de Jesús. En realidad ese es el momento que empieza la gracia, pero en realidad termina con el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. Así que comenzó en los días de Moisés y llega hasta el día aproximadamente de Pentecostés, 1500 años lo que dura este periodo, ¿sí? 1500 años. ¿Habrán tenido tiempo para obedecer? ¿Habrán tenido tiempo para rectificar los errores? Claro que sí. Pero qué curioso, que el hombre siempre está luchando con su naturaleza y sigue desobedeciendo, porque Dios sigue hablando. Y el hombre sigue desobedeciendo. Y saben que todas las dispensaciones tienen un mensaje, tienen un momento trágico y tienen una consecuencia, ¿no? Hay tres partes, que una enseñanza, la caída del hombre y después una consecuencia. Durante un dato curioso, para que usted lo tenga, durante esta dispensación se escribieron todos los libros del Antiguo Testamento. Así que hay palabra y hay suficiente, ¿no? Como para incursionar. También en esta época se desarrollaron varios periodos que tienen que ver con... creo que lo tengo. En la vida de Israel, que tienen que ver con, el peregrinaje en el desierto, que era un trayecto que era de un par de semanas y terminaron 40 años. ¿Por qué? Por desobediencia. Luego también el periodo de conquista, parece la desobediencia, el desierto. Después nos reanimamos, la conquista de la tierra. Después vino un periodo de los jueces. Había mucho caos, se necesitaba orden, y ahí aparecen los jueces. Después está el periodo de los reyes. El hombre no le bastaba con que sea Dios quien lo gobierne, prefieren que lo gobierne un hombre. Entonces dice, queremos tener un rey como todas las naciones. Y de ahí surge Saúl, ¿sí?
Y después también está el periodo del cautiverio asirio, babilónico, la restauración. Es como que no hubo una consecuencia. ¿No notan como que demasiados altos y bajos? Obediencia, desobediencia, consecuencia. Obediencia, desobediencia, consecuencia. Lo que te mantiene es la obediencia. La desobediencia provoca consecuencias. Tuvo 9 cautiverios el pueblo por desobediencia, como consecuencia a su desobediencia. A veces pensamos que como estamos y tanto se pone énfasis, estamos en la dispensación de la gracia, no voy a tener consecuencias. ¿Me deja reírme? ¿Se acuerda de Patán, el perro del dibujito? Todo pecado tiene consecuencia. En ese tiempo el Señor los trataba de manera muy, muy fea, difícil, fuerte, ¿no? Los entregaba a los enemigos, cautiverio, y sufrían. Pero es increíble cómo el pueblo no aprendía. Porque cuando se reponía un poco, otra vez caía. Y levantaba un poco y otra vez caía. Menos mal que usted no es así, ¿no? Menos mal que usted aprendió y sabe cómo vivir, ¿no? ¿Quién se acuerda, si dijimos que se han escrito todos los libros del Antiguo Testamento, quién se acuerda de alguno de los personajes de la dispensación de la ley? Todos los profetas. Desde Moisés. No, y bueno, hasta los que estaban en el aposento alto, que seguramente varios de los, Juan el Bautista que estaba antes, los apóstoles, todos ellos pertenecen a esa dispensación que se llama ley. Dios le dio las leyes a Moisés y esas leyes debían ser obedecidas por el pueblo de Dios. Mire, en Éxodo comienza esta dispensación, Éxodo 19:8, dice, y todo el pueblo respondió a una. Y todo el pueblo respondió a una. Todo lo que Jehová ha dicho, lo haremos. ¡Qué cara dura! ¿Le suena? ¿Le suena? De verdad le digo. Todo lo que Dios... Porque a veces estamos también, ¿no? Háblame. Y cuando Dios habla, esperamos confirmación. Y cuando confirma, buscamos otra confirmación. Hasta que, no sé, algo suceda que nos duela tanto y volvemos a mirar y pedirle a Dios que Dios hable. Dice, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Esto dijo el pueblo. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dice, Señor, tu pueblo te obedece. Yo no quiero estar en las sandalias de Moisés cuando el pueblo se hizo el becerro, cuando el pueblo empezó a desobedecer, porque él fue a dar la cara. Y los demás, ¿cómo respondieron? Qué tremendo, ¿no? Porque había temor de Dios en ese hombre, porque él estaba en la misma presencia del Señor. La ley contenía un detallado sistema que había que hacer de obras, de tareas a realizar. Y estaba dividida esta dispensación en la ley, estaba dividida en indicaciones para la vida moral, indicaciones para la vida social y civil e indicaciones para la vida religiosa. Todo eso está en la Escritura, usted puede leer Deuteronomio, Levítico, todo está
Y todo tiene que ver, ¿para qué? Para que vivas mejor, para que tengas una vida saludable, para que seas santificado por la palabra. Por ejemplo, en lo religioso usted se acuerda, ¿no? Cuando decía, bueno, hay que venir con un animalito, sin mancha, sin ninguna arruga, sin nada, para traerlo al tabernáculo en ese tiempo, para entregarlo, sacrificarlo, que supla mi lugar. Entonces la persona le ponía la mano en la cabecita, decía, bueno, todos los pecados que yo he cometido, ahora los va a pagar este. Y el sacerdote lo sacrificaba, eso era el holocausto, que traía perdón de pecado. Habían ritos y habían indicaciones que el pueblo tenía que cumplir para limpiarse, para un montón de cosas. En la vida personal lo mismo. Cuando las mujeres tenían hijos, habían leyes para la comida, leyes para lo moral, habían indicaciones que eran para beneficio de la persona. Como hoy en día, porque la Biblia sigue vigente, todas las indicaciones que están en la palabra son para que se mejore tu calidad de vida. La desobediencia provocó años de dolor en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. La desobediencia hoy en día también tiene una consecuencia y provoca dolor en las personas desobedientes. Yo sé que algunos están clamando para que vuelva a Absalón, pero es la menos entretenida esta, lo siento. La de la ley es la menos entretenida. El gobierno en este periodo, en esta dispensación, era teocrático, o sea, el gobierno Dios, el gobierno de Dios a través de los jueces, los profetas, los sacerdotes y los líderes que él levantaba. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el pueblo anduvo en constantes fracasos, sobre todo en el periodo de los jueces. Era un caos, tenían que venir a traer orden, tenían que poner, hasta los mismos jueces tropezaban. Y siempre hay una tendencia a no valorar la palabra. Siempre hay una tendencia en el ser humano a apartarse, a no hacer caso, desde Adán. Y dijo Dios, no comas, no hagas esto. ¿Quién lo dijo? ¿Es palabra o no es palabra? ¿Y qué hizo él? ¿Y qué le pasó? Es la misma historia. Siempre lo mismo. El pueblo, sin embargo, a pesar de haber recibido mandato, mandamiento, siempre ha tenido esa tendencia de no hacer caso. Y consecuencias, todo lo que hacemos en desobediencia, porque ustedes saben que no existe la obediencia media, ¿o sí? Es como decir, estoy medio embarazado. O está o no estás. Y con respecto a obedecer, ¿obedeces o no obedeces? No es eso que algunos dicen, a media nada. O sea, ¿obedeces o no obedeces? El que no está conmigo está contra mí, ¿sí? No hay términos medios. El propósito de la ley, el propósito de la Escritura, era traer una regla justa o principios de vida para mejorar la manera de vivir de la persona y para condenación del pecado. La experiencia de Israel bajo la ley demostró que la ley, tanto la moral, la cívica o la religiosa, no salvan. Todo lo que eso no salva. Es más, no pudieron lograr esa salvación porque no la cumplían. Porque los estándares eran para la naturaleza del hombre eran muy altos. Por eso es que tuvo que venir Jesús y por eso que por medio de Jesús, que es la próxima dispensación, la gracia, podemos decir que estamos justificados. Pero que tú escuches la palabra no te justifica. Ojo, que tú la obedezcas, que tú la apliques, que tú la guardes. No lo veo muy convencido. Pero la realidad es esa. Hay un texto que a mí me encanta
que tiene más que ver con la vida, con la ley con respecto a la vida diaria, y es Deuteronomio 28. ¿Sí? Vamos a recordarlo. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, no los 10 mandamientos, solamente los de las tablas, todo lo que el Señor aquí escribe, todo lo que Él te manda que hagas, y cumple fielmente, no a medias, no a veces sí, no a veces no, y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. En otro texto dice, estas bendiciones te alcanzarán, pero todas estas bendiciones te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tus ganados, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita será tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento. Pero, si cumples sus mandamientos, vuelve a decir, y andas en sus caminos, todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes. Mire, cuando hablamos de bienes, a mí me encanta. El domingo le decía, algunos viven para hacer dinero. Se están equivocando. Obedece la palabra y te van a sobreabundar los bienes. No, trabajamos, no vamos a la iglesia, no oramos, no damos, no diezmamos, no ofrendamos, no predicamos, no evangelizamos, no oramos por los enfermos, no. ¿Por qué? Porque estamos haciendo dinero. No estamos entendiendo. Como el pueblo de Israel, no entendió. Dice, a ver, si escuchas al Señor, tu Dios, y lo pones y obedeces, dice que Él te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que tus antepasados juró que le daría. ¿Sabe cuál fue el problema? Que tuvo que traer la ley para tener una religión que vean, para poder aplicar. Porque antes, cuando salieron de Egipto, el pueblo salió con una promesa de algo que no conocían. O sea que tenían que caminar por fe y no les resultó. Desobedecieron, no creyeron, estaban a las puertas y seguían sin creer. Entonces el Señor dice, no, va a haber que ajustar un poquito. Dice, no, bueno, vamos a darle algo visible. Por eso que le da toda una serie de instrucciones para que en la vida le vaya bien, para que en la fe les vaya bien, para que en la relación con la gente le vaya bien. Porque aunque decimos creer, si no tocamos, no vemos, nos cuesta. Y el pueblo salió con una promesa, con nada visible. Salió de Egipto. Y así le fue. Por falta de fe. Por falta de fe. Por falta de fe. Y cuando estuvieron a las puertas, otra vez para atrás, porque no creyeron en la promesa. Dice, el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor
te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. No así, a tu manera. No es una obediencia a tu manera. Es como Dios quiere que obedezca. Porque Él sigue siendo el Señor. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy. Esto es una aclaración y un énfasis que le pone porque cada vez que venía palabra se iban tras dioses ajenos. Cada vez que venía palabra se iban tras Baales. Cada vez que venía y después se iban a hacer. Entonces el Señor dice, a ver, entendámoslo. A ver si nos entra. Cuidado. Y esos dioses a servir, dice, para seguir y servir a otros dioses. Vuelvo al tema anterior, a lo que estaba diciendo recién. Hay gente que sirve a la riqueza y no entiende que las riquezas son una consecuencia de un estilo de vida obediente a lo que Dios dice. Cristo lo hizo libre y están esclavos de la riqueza. Aprovecheme. Porque dentro de 10 años la palabra, el que le toque predicar acá, va a ser más duro, porque los tiempos se van a poner más difíciles. Entonces ahora estamos más tranquilos, aunque a usted le pueda molestar, hay más gracia. A medida que vamos avanzando, la palabra, los predicadores seguramente, inspirados por el Espíritu Santo, van a ser mucho más duros. Porque la gente se va relajando, se va adormeciendo. Los tiempos son más difíciles y la gente va más relajada. Y es al revés. Mientras más difíciles los tiempos, más despierto, más despabilado, más firme en la palabra, en la verdad, más obediente, más oro, más. Que eso es lo que le pasaba al pueblo. En vez de más, menguaban, se desilusionaban. Habían tenido encima cantidad de señales. Sin embargo, desobedecían, no teniendo en cuenta las consecuencias. Dice el versículo 15, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, ¿lo dejamos ahí? ¿Lo dejamos ahí? Lo dejamos ahí. Estamos en la gracia. Pero escuche, ¿cómo fue la frase que dijiste, Julio, sobre la ley? Pero no la ley como estilo de vida, como referencia a conductas hacia los demás y hacia Dios. Los ritos, el sacrificar un animal, no, porque ya lo hizo, ya el sacrificio perfecto fue Cristo, que hasta donde llega esta dispensación. No hay que hacer más sacrificio, eso ya está. Pero el resto, el mismo Jesús, ustedes lo dijeron, yo no vine a no cumplir, a borrar, yo vine a cumplir. Y de hecho, Él la cumplió. ¿Cuál es la buena noticia? Porque parece que en esta dispensación son todas pálidas, todas cosas malas. ¿Podemos sacar algo bueno? Y sí, si uno lo ve de manera positiva, tiene que sacar. Yo por lo menos viendo la desobediencia, porque imagínense, desde que salen de Egipto hasta todo lo que sucedió hasta la muerte de Jesús, hay una serie de situaciones feas que vivió el pueblo a causa de su propio pecado, su propia concupiscencia, sus propios desvíos y su propia desobediencia. Pero dentro de todo ese marco tan negativo y tan negro que parece, yo igualmente sigo viendo la gracia de Dios. Y esa es la buena noticia, que a pesar de que nos equivocamos,
a pesar de que el pueblo se equivocó, a pesar de que falló, no es que la mano de Dios se cortó, no es que la gracia de Dios no existía. ¿Dónde vemos la gracia de Dios? Vemos que levantó a un Moisés, vemos que levantó a un Josué. ¿Para qué? Para ponerse a favor del pueblo, para interceder. Vemos la gracia de Dios que levantó a los jueces en medio de un caos, de un desorden, para solventar los problemas. No los dejó solos. Ahora desobedeciste, ahora te equivocaste, ahora te fuiste tras... Tomá. No, siempre estuvo allí alcanzando en misericordia una salida, levantando hombres que pudieran ayudar. Hoy en día sigue haciendo lo mismo. Levantando hombres que puedan solventar los problemas. Los jueces estuvieron entre Josué y Samuel. Mire cuántos hombres. Con palabra de Dios, que era una exhortación, una guía. El Señor dice, vino el Espíritu del Señor sobre y dijo, todo para instrucciones. Mire, este camino, decimos en Argentina, antibobos. Pero si lo cumplís. Entonces, ¿por qué se pierde la gente? Si están todas las flechitas, si están todas las indicaciones, y se dice, los profetas que hacían eso, Josué, Moisés, ¿qué hacían? Intercedían, indicaban, guiaban. Dios, a pesar de todo eso, en su misericordia y en su gracia, en repetidas ocasiones, aceptó el arrepentimiento del pueblo de Israel. Eso es gracia. No lo merecían. Sin embargo, en este periodo de tiempo, muchas veces aceptó el arrepentimiento, como lo sigue aceptando hoy. Te podés equivocar, podés fallar, podés caer. Pero si te arrepentís, la gracia de Dios está. En este tiempo tan gris, de tanta desobediencia, de tanta frustración, en todo este ámbito fue escrito el Antiguo Testamento, que es una base para la vida cristiana. Dios trajo también en este tiempo, recogió del cautiverio a las 12 tribus, hizo muchas cosas por su pueblo. Eso es gracia. ¿Por qué? Porque no se lo merecían. Y Dios, a pesar de la desobediencia, siguió operando de una manera distinta a la gracia de hoy, capaz, pero siguió operando en favor de su pueblo. Ese es Dios. Dios no es que castiga. El hombre, al no obedecer, se daña, se autodaña. Por eso es que la Biblia, la ley, está para obedecer, porque quizás no son leyes que me van a traer el resultado que en este tiempo de gracia viene por gracia, pero me va a favorecer a mi manera de vivir, me va a favorecer en mi manera de caminar. A veces las cosas nos van mal, no por culpa de la economía, del político, ni de la ciudad. Las cosas nos van mal por desobedientes. Por desobedientes. Yo quería hablar de profundidad. A mí me toca hablar el domingo de profundidad, no de estas cosas. Pero esto es así. Así que esta dispensación duró 1500 años. Yo le animo a que usted lea un poquito, sobre todo de este tiempo, de la salida de Moisés de Egipto hasta la muerte de Jesús. Aprenda, experimente la gracia y la misericordia de Dios, pero aprenda de los errores. ¿Sabe que alguien dijo que cuando uno aprende de los errores es inteligente, pero cuando aprende de los errores de los demás es sabio? Aprenda de los errores de los demás. Mire, profundice en la Escritura. En esta dispensación, otra vez el hombre fracasó. ¿Por qué?
porque resultó demasiado débil para guardar las leyes de Dios. Pobre Señor. Una buena, por favor. Una buena. Qué bárbaro, ¿no? La naturaleza del ser humano. Que siempre vamos en contramano, a medias verdades, a media obediencia. Y después queremos que nos vaya bien. ¿Alguna preguntita? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere decir algo, Moni? Nos quedamos en la... No. Me las ahorré. No, es que el tema es este. Vamos a llamarlo de esta manera. Te alcanzan las consecuencias de la desobediencia. Aquí usa la palabra maldición. Es que en realidad muchas veces las consecuencias de tus errores son una maldición para tu vida. Son una maldición. ¿Sabe que en los principios del reino, que ya lo vamos a ver seguramente en la otra dispensación, pero hay principios que se cumplen? La miseria y la escasez no viene porque sea tu casa. Es una consecuencia de algún pecado que se transforma en maldición. No puede ser que una persona toda la vida tenga escasez. Podés tener un tiempo, un periodo, porque es una prueba de Dios, porque algo te quiere enseñar Dios, pero no podés vivir toda la vida en miseria y en escasez. No puede ser que toda la vida no llegues a fin de mes. No puede ser. Algo está funcionando mal. ¿Qué será? Un agujero en la hucha. ¿Sabe cómo se llama ese agujero? Desobediencia en los principios de las finanzas del reino. Desobediencia. ¿Sabe? Yo cuando se habla de mayordomía y de finanzas, yo me acuerdo siempre, el enemigo me trae un pensamiento, digo que el enemigo porque me da bronca pensar eso. Me da enojo. ¿Sabe por qué? Porque conozco gente que dice que el diezmo no es bíblico y que no lo cumple aparte y quiere prosperar. Y conozco gente que no son cristianos, están metidos en una secta y dan el 90% para mantener la secta. Y me agarra, porque los conozco, son cercanos. Y me agarro una cosa, ¿cómo puede ser esto? ¿Y cómo vamos a prosperar así? ¿Cómo vamos a prosperar así? Desobedeciendo. Falta de revelación. El pueblo, en todas las dispensaciones, recibió instrucción, cayó, consecuencia. Recibió, cayó, consecuencia. ¿Por qué? Porque no se le reveló. ¿Por qué la gente no obedece como tiene que obedecer? Porque no se le reveló la Escritura. Dice creer, dice que tiene la palabra, pero no se le ha revelado. ¿Por qué no cumple con la Escritura? No tiene revelación. ¿Por qué no crucificamos a los que no son fieles en la finanza? Porque nos da pena, porque no tienen revelación. Y no estamos llamados a crucificar a nadie. Tenemos que tener misericordia. Pero esa persona no tiene revelación. Si dice que hay que congregar, si no nos congregamos, lo habrá dicho por algún bien para nuestra vida y queremos que nos vaya bien. Si dice que tenemos que tener a los demás por mayores o por mejores y no lo hacemos, no esperemos después que las cosas no vayan bien si somos altivos, soberbios, orgullosos, si hay vanidad. Tenemos que ser como dice la Biblia. Entonces sí, todas estas cosas me van a alcanzar. Todo el bien que deseo me van a alcanzar. ¿Sí? Bueno, espero que en lo que resta de este año se anime a ser un poquito más obediente y no cargue con tantas consecuencias. El pueblo de Dios, después de haber recibido tanta indicación, después de haber recibido tantos mandamientos,
fíjese, después de tener claro, como tenemos nosotros, la palabra, tuvo varios inconvenientes y muy negativos. Uno, que pactó con la gente que había en tierra de Canaán, cuando Dios le dice que no. O sea, aprendamos de los errores de los demás. Dice que pactó con los que estaban en Canaán. Y eso no quedó así limpio. Tuvo una consecuencia. El Señor dejó de repartir tierra. Hay siempre una consecuencia. En el tiempo de los jueces se desviaron de los caminos en varias ocasiones. Y por causa de esos caminos que vinieron las distintas cautividades, los mandó cautivos. Todo tiene una... Hoy la cautividad no te van a mandar así, con grillos, por desobedecer, pero vas a sufrir una cierta privación, vamos a llamarlo, como consecuencia. Por eso que digo, la desobediencia es la que te priva, ¿no? Es una manera de estar cautivo a. También no quisieron que Dios los siguiera guiando y pidieron un rey. Esto fue tremendo. Esto fue tremendo. ¿Sabe qué es? La autosuficiencia. Nosotros somos hombres. Nombremos un rey. Ya no necesitamos a Dios. Un hombre como yo. Qué tremenda la autosuficiencia y no la dependencia de Dios. Es tremendo. Tenemos que aprender de los errores de los demás, ¿sí? Fue una etapa triste, porque tenían todas las indicaciones para salir victoriosos, prosperados, bendecidos en el área personal, en el área espiritual, en el área civil, religiosa, moral, y el pueblo otra vez cae en problemas y en decadencia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Muy bien, vamos a orar y que el Señor nos ayude y venga con ánimo el domingo, que empezamos una serie, vamos a hablar la necesidad de por qué profundizar en Dios, porque veo que ya se está arreglando la atmósfera de arriba, tiene que ver con profundidad. Vamos a hablar sobre la profundidad del amor de Dios, vamos a hablar de la profundidad de la palabra, vamos a hablar de por qué profundizar en la relación con Dios, la importancia. O sea que ahora viene suavecito, ¿vale? Viene lindo, pero es necesario que reaccionemos a lo mejor a veces. Por eso es que Dios permite, ¿sí? Que escuchemos y leamos. Oremos por nuestros hermanos Absalón y la familia, para que el próximo miércoles pueda continuar, ¿sí? Y este domingo no se olvide que tenemos Santa Cena. Es el primer domingo del mes. Y si se acuerda, ore por mi hijo Kevin, que está en el norte, en Ferrol, en Galicia, está haciendo la instrucción, se metió en la marina, en los barcos de la marina de guerra. Kevin. Así que esté orando por él para que el Señor le hable y lo trate también ahí. Dios hace como Él quiere, ¿no? Yo digo, le va a hacer bien la disciplina. Y creo que le está haciendo bien, porque ahora se pensaba que en casa había disciplina. Ahora, mire, llevándolo a lo que estamos, a veces la gente piensa que esto es súper disciplina, no, esto es muy disciplina. Andate al ejército. Andate a la marina a ver la disciplina, que ahí te vas a dar cuenta lo que es marcar el paso, ¿no? Mire, yo prefiero que me corrija Dios. Yo prefiero que me corrija Dios, porque Dios, a pesar de todo, siempre muestra su gracia, su amor, su misericordia. Pero no por eso dejemos de pensar en los errores que cometieron en el pasado. No reiteremos. Los tiempos han cambiado, pero los errores siempre son los mismos. La desobediencia, desde el Edén, la desobediencia. No hagas esto, lo hago. Y desde ahí hasta acá, ¿la diferencia cuál es? Que hoy nosotros tenemos
gracias a Jesucristo, podemos cada vez que desobedecemos y cada vez que nos equivocamos, venir a su presencia y decirle, Señor, perdóname. Y Él es justo y nos perdona. Y ahí sí, estamos demostrando fe en Él, porque vamos a Él. Entonces, por esa fe, somos justificados por Él. ¿Nos ponemos de pie? Los obreros de la iglesia, los que participan del staff, les aviso que tienen que estar bien preparaditos, porque si un día vuelve a pasar lo de hoy, el Señor hoy me habló. Tienen que estar preparados, porque si no, si te llaman a último momento, ¿qué haces? ¿Qué decís? ¿Que no?